Hola, bienvenidos a todos y bienvenidos a un nuevo mensaje a través de la palabra, que es la profecía de nuestro eterno Dios de Israel, el cual nos guía hacia la vida eterna. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Muy bien, Victoria, muchas gracias a todos los que nos escuchan en este mensaje. Hoy tenemos un mensaje que se llama Sin mancha y sin arrugas. Vamos a estudiar a través de la palabra qué es la mancha y qué es la arruga. Vamos a tratar de descifrar, ¿sí?, qué son estas dos cosas, qué es la mancha y qué es la arruga. La mancha y la arruga, dos cosas que nos dejarán fuera de ser esa novia perfecta que el Señor viene a buscar. Dos cosas que nos dejarán ciegos, sordos y mudos. Dos cosas que nos dejarán sordos, ciegos y mudos. Muy bien, ahora te voy a hacer una pregunta, Victoria. ¿Cuántas veces crees que aparece la palabra arruga en la Biblia? No tengo ni idea, Gustavo, cuéntanos. La palabra arruga en la Biblia aparece solamente una vez. Arruga. Solo una vez, y no está en Apocalipsis, sino está en Efesios 5. Vamos a leer Efesios 5 del 25 al 27. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué dice acá? Que Cristo se entregó por la iglesia para santificarla. ¿Por medio de qué? De la purificación de la palabra. La palabra es el agua que nos purifica, ¿sí? Y sigue diciendo el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué significará esto de la arruga? ¿Por qué dice arruga y por qué dice mancha? Primero estudiemos qué significa arruga. Y para esto vamos a buscar la palabra arrugas. ¿Cuántas veces aparece la palabra arrugas en la Biblia con ese final? Solamente una vez, y aparece en Job. Vamos a leer Job 16 para entender el tema de la arruga. Sí, la arruga en la definición de lo natural es un pliegue que se hace en la piel, en la tela, un papel cualquiera, cosa que es algo que es flexible de manera ordinaria, ya sea por la edad o por el maltrato. Esto es en lo natural. Pero esta arruga que vamos a ver ahora está en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Por el maltrato o por el tiempo, nuestra vida se vuelve frágil y llena de enojo. Llena de enojo. Entonces veamos qué dice Job 16 del 6 al 8. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura. Testigo es mi flacura. Muy bien, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos descifra esta arruga de Job? Que él estaba enojado, que él estaba amargado, y por eso su cara se puso como una pasa. ¿Qué es lo que pasa cuando te enojas, Victoria? ¿Cómo se pone tu cara cuando te enojas? ¿Qué señal da tu cara? Arrugas en la frente, el rostro se oscurece, nuestra respiración también cambia, porque es como cuando un toro, ¿no? Cuando tú ves un toro que está enojado, inmediatamente lo que sale es esa respiración, todo nuestro cuerpo en sí cambia, y en definitiva la cara muda, ¿no? Muda de aspecto, ya no es un rostro alegre, sino que es un rostro triste, un rostro oscuro, se oscurece. Un rostro arrugado. Mira lo que dice Efesios 4:29.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Sí? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero ¿qué habla de la arruga? La arruga habla de esto mismo que dice acá: amargura, enojo, ira, gritería, malicencia. ¿Sí? Cuando tú estás enojado, te arrugas, ¿sí? Te arrugas para Dios. Sí, ¿y cómo se alimenta esta arruga espiritual? El lenguaje es brusco, trae burla, deshonestidad, siempre está enfadado, siempre es inmaduro, trae frustraciones que lleva al final venganza y mucha violencia. Una de las preguntas que nos podemos hacer es: ¿por qué dice no contristéis al Espíritu Santo? ¿Por qué se contrista el Espíritu Santo? Esto lo vamos a encontrar en Job 7, versículo 11. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Con la amargura de su alma. ¿Sí? El espíritu se contrista cuando estás enojado, cuando estás amargado, ¿sí? Cuando estás con ira. Y te digo algo: tú puedes conocer a Dios, ser redimido, perdonado, andar sin mancha, pero puedes tener arrugado el corazón. Puede haber amargura dentro de ti, puede haber enojos, puede haber falta de perdón, lo cual hace que te arrugues. ¿Sí? Sí, mira qué interesante. La arruga espiritual es una gran pérdida de la paz. Tú pierdes la esencia de lo creado, te pierdes de la gloria de Dios, porque la Biblia dice que la tierra está llena de su gloria, de la plenitud de Él. Te pierdes de todo lo que tiene que ver con la bondad de Él, y pones una barrera para amar y para ser amado. El enojo trae ignorancia y necedad, eso es lo que dice Proverbios 3:35. Los sabios heredan honra, mas los necios llevarán ignorancia. Pero la ira y el enojo a los que son contenciosos, que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Eso es lo que dice Santiago 1:20. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Wow. Exactamente, la justicia de Dios es lo recto, es lo correcto. Muy bien, aquí definimos la arruga. La arruga entonces es el enojo. Tengamos cuidado con esos enojos. Vayamos ahora a descubrir un poco la mancha. Para esto tenemos que irnos a Deuteronomios 32, versículo 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Dice que Dios no tiene corrupción. Él es recto. Él nos muestra el camino correcto, el camino recto. Pero dice que de sus hijos es la mancha. No, en nosotros está la mancha. ¿Por qué? Porque torcemos el camino de Dios. Cuando torcemos, corrompemos el camino que Dios nos marcó. ¿Dónde está ese camino? Hay un camino bien claro y bien específico, que son sus 10 mandamientos, que corrigen nuestra alma, ¿sí? Pero cuando hablamos de corrupción, algo se corrompe, algo está roto, algo está quebrado. Vamos a ver un poco el tema de la corrupción. La mancha es la conducta de los engañadores. Segunda de Pedro 2:3 al 22. Son todos los codiciosos, los avariciosos, los que aún no tienen identidad con Dios, pierden el respeto a las leyes de Adonai. Mira lo que dice en Romanos 8, 18 al 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Vamos a entender bien este versículo. Este versículo nos habla de la creación. La creación somos todas las personas, ¿sí? Y los hijos de Dios, en este versículo en específico, en esta parte específicamente, no habla de los que conocen a Dios, no habla de los que creen en Yeshua, en Jesucristo, sino habla como hijos de Dios, como los ángeles, ¿sí? Los cuales andan, son espíritus, ¿sí? En otro versículo dice que son espíritus los ángeles. Mira lo que sigue diciendo el 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, todo el mundo está sujeto, todo el mundo que no cree en Dios, estoy hablando, todo el mundo que no camina en Dios, la creación está sujeta bajo la vanidad. ¿Y la vanidad qué genera? Genera una esperanza, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo, Victoria. Por ejemplo, hay personas que piensan, si tuviera tal trabajo, tendría gozo, sería feliz, tendría paz. Si tuviera un hijo, si tuviera tal cosa, cualquier cosa que tú desees, algo vano, si tuviera el carro del año, si tuviera una casa, si tuviera un mejor empleo, si tuviera tal cosa, tengo la esperanza de que voy a ser feliz, tengo la esperanza que va a haber paz y gozo en mi corazón. Pero mira lo que sigue diciendo el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí nos damos cuenta que está hablando de los hijos de Dios como ángeles, porque la creación está sujeta a la esclavitud de la corrupción. ¿Y de qué corrupción está hablando? Sigamos leyendo versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Está hablando de una corrupción del cuerpo y de una libertad que tendremos en la gloria de Dios, sí, en el venidero. Cuerpo es tan importante como el alma y todo lo que hemos relacionado en estos mensajes del corazón, los pensamientos, el alma, la esencia, y el cuerpo forma parte de lo que se va a corromper en la tierra. Pues, o sea, físicamente él va a desintegrarse porque es un cuerpo carnal. Pero cuando ya la justicia de Dios entra en nuestro corazón, nuestro cuerpo ya no es empleado para las obras de la injusticia ni para las tinieblas, está empleado para llevar el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que es la pureza y la delicadeza de Dios en nosotros, la bondad de Él, tiene que reflejarse también en nuestro cuerpo, ¿no? Ya no lo vamos a usar para hechos de injusticia, vanidad, para vanidad, cosas vanas, para llevar, terrenales. exacto, para mostrar los deseos del alma. Cuando hay insatisfacción, el cuerpo muestra eso, pero cuando hay la llenura del Espíritu Santo, tú ya no deseas usar más tu cuerpo para las cosas corruptas. Muy bien, la corrupción se divide en estas dos partes. La primera corrupción, que es la que hablamos recién, es la corrupción del cuerpo. Pero hay otra corrupción en la Biblia. Vayamos a 1 Corintios 15, versículos 42 al 50. Dice así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en
deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrero Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, no la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Esta es la definición de este primera corrupción, la corrupción del cuerpo, ¿sí? Que lo podemos usar para servir a Dios o para servir a la vanidad, para servir a los deleites y a los placeres de la tierra. Y el cuerpo celestial está hablando de un cuerpo espiritual, como los ángeles tienes. Ahora vamos a ver la segunda corrupción, que está en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para el espíritu, del espíritu recogerá vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos, y si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Qué hermoso, ¿no? Hermoso. Esto que nos habla de un caminar. Esto nos habla de la corrupción en nuestra forma de andar. En lo recto de Dios o en lo corrupto. Corrupto es romper lo que Dios forma como correcto, que son sus mandamientos. Sus 10 mandamientos es lo que es correcto, ¿sí? Y lo que debemos sembrar en nuestras vidas, lo espiritual, lo correcto de Dios, y no corromperlo, no romperlo. Si el desorden comienza dentro de la codicia, ¿no? Como estábamos desde el principio. Comienza en la codicia, en la avaricia, que es el 10º mandamiento, y cuando irrespetamos las leyes de Dios, entramos en la envidia, entramos en el adulterio, entramos en la fornicación, y la conciencia trae ya una mancha, ¿no? Que es la mancha del ágape, del verdadero amor, de la bondad del Señor en nosotros. Empezamos a mayormente seguimos los deseos de la carne, los sentimientos, andamos en desórdenes y en concupiscencias. Muy bien. Vamos a ver qué significa sembrar en lo espiritual. Quería decir algo sobre la concupiscencia. Es el deseo de los bienes terrenales, especialmente el apetito desordenado de placeres deshonestos, como la inmoralidad sexual y todo lo que se liga a ello, ¿no? Sí, muy cierto. Ahora veamos qué es sembrar en lo espiritual. ¿Qué significa sembrar en lo espiritual? Nos lo revela Pedro, segunda de Pedro 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Exactamente lo que tú habías dicho, Victoria. A causa la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de los deseos del corazón de cada hombre, de los deseos engañosos, de lo terrenal, de lo sexual, de lo material, de la idolatría, de las cosas que son vanas. Así es, estos son inmundicias, manchas, quienes aún mientras comen entre vosotros se alegran en sus errores, o sea, ya pierden toda conciencia del bien, están llenos de malicia. Todo el que desobedece las instrucciones de Dios, dice en el versículo 21 y 22 de 2 de Pedro 11, porque mejor les hubiera sido no haber conocido la verdad, o el camino de justicia,
que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que se les fue dado. Todo esto es para nosotros, su iglesia, porque si hay desobediencia en lo que para Dios es santo, pues le acontecerá lo que dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, o sea, en el pantano, en el lodo terrible, ¿no? Sí, así es exactamente. Y miremos lo que termina de decir segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esa es una bella promesa, Gustavo, ¿no? Que no caeremos, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente la entrada al reino de los cielos, donde nos espera nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Yeshua HaMashiach, su nombre en hebreo. Qué hermoso. Qué hermoso es caminar en lo correcto de Dios y no corrompernos a través de las concupiscencias de los deseos engañosos. No nos dejemos engañar por lo que ven nuestros ojos, sino seamos espirituales y caminemos en la palabra de Dios. Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Adonai tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Adonai de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te plantaste de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejías y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dijo Adonai el Señor. ¿Cómo puedes decir: no soy inmunda? ¿Nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que tuerces su camino. Torcer el camino de Dios nos lleva a la mancha del pecado. El pecado es romper, es quebrantar, es torcer el camino de Dios, es romper sus mandamientos. Ahora, esto no nos podemos equivocar, tenemos que ser perfectos. Hablamos el otro día que sí nos podemos equivocar, pero cuando nos equivocamos pedimos perdón y rectificamos. Esto nos hace perfectos. Sí, debe haber una petición, un ruego dentro de nuestro corazón por querer ser limpios, sin mancha y sin arruga. Hay siempre una salida para toda esta mala inclinación, que es el arrepentimiento, ¿no? En el libro de Job 11:15 dice una súplica muy hermosa: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres en tu corazón que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Lo único que nos quita el temor al pecado es la obediencia, ¿no? Y ese verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento trae frutos de obediencia. Sin esto solamente nos estamos engañando a nosotros mismos, como dice la palabra, ¿no? Que las personas que no quieran obedecer lo que el Señor les está pidiendo a cada corazón, pues dice que Dios no puede ser burlado y el que se engaña pues es uno mismo. Entonces no presentemos nuestro cuerpo como instrumento de injusticia, sino que presentemos al Dios eterno como vivos y resucitados por Él, al que ama nuestra alma, Yeshua HaMashiach, nuestro Jesucristo. A Él sea la gloria por querer salvarnos en este peregrinaje hasta el cielo. ¡Qué lindo! Muy bien, definimos que la arruga
es la amargura, es el enojo, la ira, y definimos que la mancha es el pecado, es romper los mandamientos de Dios. Esto pudimos definir en este momento. Hay algo que es incorruptible, ¿sí? Hablamos de la corrupción es algo que es romper, quebrar, pero hay algo que es incorruptible y es la palabra de Dios, porque dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Es decir, si permaneces, que la palabra, la cual nos purifica, la cual nos santifica, la cual nos limpia, la cual nos ayuda a ver cómo caminamos, ella permanece, ella es incorruptible. ¿Sí? Y vamos a terminar con Colosenses 1 del 21 al 23. Y a vosotros, también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis, fundados firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Aleluya. Amén. Así dice que si permanecemos, hay que permanecer fundados. ¿Cuál es el fundamento? La palabra. La palabra es el fundamento. Fundados y teniendo fe, ¿sí? Una fe que tiene obras, y las obras están basadas en la palabra de Dios, están basadas en la obediencia a Dios. Y para cerrar, Isaías 38, versículos 15, dice así: ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Guarda con esto, porque dice que en la paz que él andaba, Isaías le sobrevino amargura, ¿sí? Enojo, iras, ¿sí? Y dice, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Dios, Cristo, Yeshua echó tras sus espaldas todos tus pecados pasados. ¿Para qué? ¿Para que sigas pecando como quieres? No, para cambiar, para empezar a caminar en la obediencia, ¿sí? Y sigue diciendo el 18, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanzas, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Wow. ¿Cómo hacemos para contrarrestar esta insatisfacción? Solo con el gozo de la salvación. Sí, esas es las dos cosas que el Señor nos regala cuando nos hacemos hijos de Él. El gozo de la salvación y la paz infinita del príncipe de paz. Eclesiastés 11, 8 al 10 dice, aunque el hombre viva muchos años y en todo tenga gozo, porque recuerda que los días vendrán tinieblas, ¿no? Eso es lo que dice Eclesiastés. Así que solo el gozo de la salvación quita todo enojo, quita toda apatía a la verdad, quita toda desobediencia, la alegría, un rostro alegre, alivia los huesos, mejora nuestro sistema nervioso. Es la salud completa, el gozo de la salvación, porque sabemos que nuestra ciudadanía no está acá, está en el reino de los cielos. Amén. Y mientras cruzamos en este peregrinaje, necesitamos tener el gozo de la alegría. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y el Salmo 51:12 dice, vuelve, oh Dios, el gozo de tu salvación a mí.
No dejes que ninguna circunstancia te robe el gozo y la paz del príncipe de paz, Yeshua HaMashiach, nuestro Jesucristo. Muy bien, hoy hablamos mucha palabra, pero la palabra es vida. La palabra es la única que puede cambiar nuestro camino. Amén. Y dirigirnos en ese camino estrecho de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, nos ha marcado. Solo la palabra, más allá de lo que las personas puedan hablar. Lo más importante es esta palabra, que podamos estudiar y meditar esta palabra. Viviendo en ella con pasión, como siempre hemos dicho, la pasión del gozo de la salvación. Todo honor y toda gloria a nuestro Rabí, a nuestro precioso Maestro, a nuestro Yeshua HaMashiach, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y recuerda, el que tiene el Espíritu de Dios no hace nada indebido. Bye bye. Chao.